primera opción que nos sale en pantalla, ¿sí? Entonces le damos clic ahí y entramos a la página del GenBank. Entonces en esta opción ustedes pueden seleccionar lo que ustedes quieran comparar. Hay incluso publicaciones médicas, hay por ejemplo sobre genes, sobre genomas, sobre proteínas, lo que ustedes quieran investigar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo poner genes o puedo poner genomas o puedo poner nucleótidos para que finalmente simplemente me busque, ¿sí? Entonces le pongo nucleótidos y lo que sí hay que ser muy específicos en lo que queremos buscar y obviamente en inglés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, busquemos que estaba yo queriendo buscar el gen TP53. ¿Ya? Homo sapiens, porque es del organismo que queremos buscar, ¿sí? Entonces tienen que ser muy específicos en lo que quieren buscar en el GenBank. Entonces, en este caso, gen TP53, Homo sapiens, y colocamos buscar. Ya podemos, ahí nos van a salir varias opciones. A nosotros lo que nos interesa, pues, es la referencia, ¿no es cierto? Veamos si es que en la primera, por ejemplo, que tenemos, dice que esta secuencia de escopeta del genoma completo. Bueno, a mí me traduce automáticamente, yo le tengo que me traduzca automáticamente, ¿sí? No sé cómo les salga a ustedes. Entonces tenemos, por ejemplo, que em, el gen TP53, aunque no, bueno, aquí nos sale, por ejemplo, el gen TP53 en que, por ejemplo, podemos buscar, sí, en TP53, información, por ejemplo, de ese gen, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, la especie humana, el GP53 o TP53, llamado el guardián del genoma, se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17, ¿ya? Entonces vemos aquí, nos menciona, miren aquí que cromosoma 2, y aquí está Homo sapiens, cromosoma 17, secuencia de escopeta del genoma completo. Entonces, aparentemente debe estar en esta secuencia, ¿sí? Entonces buscamos si es que en realidad hay la secuencia en sí. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que les decía ayer, ¿no es cierto? Nos da la información en el GenBank de esa secuencia que yo estoy buscando. Entonces, otra cosa que también podemos poner es aquí, por ejemplo, gen de referencia, ¿no es cierto? La secuencia del gen de referencia que estaría acá, ¿sí? Esa es la secuencia del gen de referencia con la cual nosotros podemos hacer las comparaciones si es que nosotros tenemos una secuencia que nosotros estamos estudiando y queremos pues compararla con el gen de referencia que está en el GenBank, ¿sí? Entonces aquí tenemos la secuencia del TP53 que nos dice aquí, proteína tumoral del Homo sapiens P53, es el gen de referencia, ¿sí? Que está en el cromosoma 17. Entonces aquí tenemos el locus, ¿sí? ¿Cuántos pares de bases? Que tiene 32.772 pares de bases, que es un ADN lineal, ¿sí? Ya, la definición, proteína tumoral del Homo sapiens, P53, ¿sí? Tiene bueno, ahora sale como adhesión en vez de número de accesión. El número de accesión o de adhesión es NG 017013. ¿De qué organismo? Pues es del Homo sapiens, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la taxonomía y la referencia de los autores que estudiaron este gen de referencia. Si nosotros colocamos aquí, como nos menciona, formato FASTA, le damos clic aquí, nos va a salir ya la secuencia nucleotídica del gen P53, que está aquí completo, que vendría a ser el gen de referencia. Ya, ahora aquí mismo en el GenBank está donde nos dice ejecutar BLAST, ¿sí? Entonces, en el BLAST no puedo, por ejemplo, le puedo poner aquí directamente ejecutar BLAST y aquí se me va a colocar, o sea, aquí se abre ya la otra ventana en donde me coloca directamente el número de accesión. Pero cuando yo comparo un gen completo con una secuencia en el BLAST, se demora hartísimo tiempo. Entonces, simplemente copio una sección, ¿sí? Me voy atrás y voy a copiar solamente una sección del gen, ¿sí? Digamos hasta ahí, igual ponemos control C, nos vamos a ejecutar BLAST
Y aquí borramos, por ejemplo, lo que es el número de accesión y copiamos en formato FASTA en la secuencia nucleotídica, en este caso del gen P53, ¿sí? Entonces aquí nos dice ingrese los números de acceso o la secuencia FASTA, y en este caso vamos a ingresar la secuencia FASTA, ¿ya? Entonces, ¿en qué base de datos? Pues la recolección de nucleótidos que hay aquí, porque aquí nosotros podemos ver, comparar, por ejemplo, mi secuencia con genes de referencia, ¿sí? Que son por lo regular lo que les mencionaba, los genes de referencia vienen a ser prácticamente los secuencias de ADN de organismos de tipo silvestre, ¿sí? Que no tienen ninguna mutación, ¿sí? Y que están secuenciados completamente, que no tienen ningún hiato ni ninguna muesca y todo eso, que está en la secuencia completa. Entonces, bases de datos de secuencias de referencias y genomas representativos de secuencias de referencia, nosotros vamos a poner que nos compare con la recolección de toditas las secuencias nucleotídicas que hay aquí, ¿ya? Ahora colocamos BLAST, ¿ya? Y se va a trabajar. Ojalá salga porque ya les digo, no buscaba, no hacía nada. Y ahí nos sale esa ventana y nos sale buscando y a la final ya nos salen los resultados. Bueno, no sé si hoy día salgan porque realmente ayer no salía. Dicen, ¿y qué tiempo se demora en salir los resultados? Es dependiendo de la cantidad de secuencias nucleotídicas que ustedes pongan. Si es que ponen, como les digo, un gen completo, se demora bastante, hay unos 5 minutos más. Pero si colocan una secuencia corta, por ejemplo, como cortando y pegando, una secuencia pequeña, sale, qué sé yo, en unos 30 segundos. No se demora tanto. Sino que desde ayer, yo estaba ayer también viendo porque ya me pasó la semana pasada, digo, voy a ver qué tal está, y igual, no sé si se queda y se queda como colgado y no hace absolutamente nada. Hice también con otras secuencias, a ver, busquemos tal vez con otra, déjenme, veamos otra. Busquemos, por ejemplo, con el otro día que buscaba, con el gen N del SARS-CoV-2, y ahí sí me buscó, pero de ahí puse otras y ya no eso. Ya. Vamos a algo pequeño, mejor, no tan grande, algo pequeño. Eso, cosa de que, a ver si así sí busca. Ya, bueno, ahí ya salió. No sé por qué en la otra no sale y no sale, pero aquí, por ejemplo, con el gen N ya salió el resultado. Sí, que copié una secuencia pequeña de lo que es el gen N del SARS-CoV-2. Entonces aquí nos salen, por ejemplo, las primeras descripciones de ese gen, ¿no es cierto? La cual se parece que es el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, que es un virus de ARN genómico, y aquí está, por ejemplo, el genoma completo, ¿sí? Entonces, vemos, eso es uno de los datos que nos indican, ¿no es cierto? Está el número de accesión de cada uno de esos datos, porque como les decía, siempre va a haber un número de accesión único, a pesar de que sea la misma secuencia genética entre todos los organismos que compara, porque como son diferentes investigadores que han estudiado ese mismo organismo, entonces va a tener diferentes números de accesión
de acuerdo a las tantas veces que se haya hecho la investigación. Entonces aquí tenemos lo que es el resumen gráfico, ¿sí? Que era lo que les mencionaba ayer en clases. Sí, aquí en este caso pues nos está comparando con todos los organismos que encuentra en la base de datos y que, por ejemplo, si le damos, si ponemos el ratón solamente encima de cada una de las líneas que nos sale allí, de las líneas rojas, vamos a ver, por ejemplo, que el primero corresponde al coronavirus también, es lo que nos menciona. En la segunda línea igual coronavirus 2, ¿sí? Abajo también coronavirus 2. Entonces esa secuencia obviamente es parecida a lo que ya se ha estado estudiando, que es el coronavirus. Y como están de color rojo, vemos como más de 200 nucleótidos pues son parecidos a los coronavirus que estaban en la base de datos. ¿Ya? Entonces nos vamos a la otra pestaña que nos dice alineaciones y aquí nos hace la alineación secuencia por secuencia con cada uno de los organismos que vimos en la página anterior. Entonces como es una secuencia bastante larguita que coloqué, entonces aquí está el segundo y así si voy bajando, pues voy a ir encontrando con cada organismo. Aquí vemos un 100% de homología. No hay gaps, como lo veíamos en clase, ¿se acuerdan? Donde pueden haber esos espacios, ¿sí? Aquí miren, hay un pequeño gap, ¿sí? En donde, no, aquí es timina, citosina y guanina, ¿ya? Entonces no hay gaps aquí, por ejemplo, entonces todas son hay un 100% de homología prácticamente con la secuencia que yo estoy estudiando, con la secuencia comparada, ¿sí? Y eso es todo con respecto al alineamiento de secuencias, no es que es más de una cosa complicada. Ya ahora vamos a utilizar, por ejemplo, esa misma secuencia, ¿sí? Para lo que es el primer 3. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta secuencia. Obviamente tengo que, si quiero, por ejemplo, estudiar o quiero diseñar, por ejemplo, primers, tengo que estudiar, por ejemplo, esta secuencia que nos dice aquí, T, K, Y y todo eso, a qué corresponde, a qué gen corresponde, sí, en qué, como les decía ayer, en qué sitio del genoma, por ejemplo, del virus, en este caso del coronavirus, es donde yo quiero desarrollar mis primers, ¿sí? Entonces, desde qué secuencia nucleotídica hasta qué secuencia nucleotídica, son secuencias específicas solamente del SARS-CoV-2, porque si yo diseño primers que están en secuencias consenso, entonces si es que una persona está infectada con SARS-CoV-1, por ejemplo, entonces me va a salir también positivo. Entonces lo ideal es que yo desarrolle, por ejemplo, una PCR cuyos primers se unan solamente al SARS-CoV-2. Entonces, para eso obviamente tengo que leer mucho, estudiar mucho, leer todas las publicaciones que hay sobre el SARS-CoV-2, identificar, por ejemplo, desde qué secuencia nucleotídica hasta qué secuencia nucleotídica es una secuencia variable. Entonces, yo voy a escoger, por ejemplo, desde cuál hasta cuál. Déjenme ver si es que acá en la página de gráficos saben estar numerados los nucleótidos. Ya, entonces por ejemplo, miren, aquí está genes, por ejemplo, el ORF y todo eso, desde qué secuencia hasta qué secuencia, eso hay que buscar, por ejemplo, tendrían que buscar incluso en publicaciones científicas y de allí, pues, desarrollar, por ejemplo, lo que son los primers. Entonces, si dice, por ejemplo, que el gen N que nosotros estamos buscando y que la secuencia nucleotídica va desde el nucleótido, qué sé yo, me voy a inventar 1066 hasta el nucleótido 10.000, digamos, ¿ya? Entonces yo sé que de esas secuencias son las que yo tengo que copiar, ¿sí? Selecciono esa parte, digamos así, para que finalmente me diseñe los primers, ¿sí? O puedo copiar, por ejemplo, una gran parte del gen y de ahí me voy igual al Google, busco el primer 3, ¿sí? Primer 3 Plus. Ya, ingreso igual en el primero que me sale en pantalla y aquí voy a copiar, como les decía, en la mayoría de los programas informáticos o de los softwares que hay en el internet para estas cosas, pues realmente tienen que ser compatibles entre sí, ¿sí? Entonces yo tengo que colocar aquí la secuencia en formato FAST, ¿sí? Entonces, ¿qué es cómo la copiamos hace rato? Entonces aquí selecciono control V, ¿sí? Para pegar la secuencia que quiero que me diseñe los primers. Ya una vez que ya copio la secuencia aquí,
lo que voy a hacer es, por ejemplo, me dice aquí regiones excluidas, entonces puedo colocar estos signos de mayor que y menor que para excluir, por ejemplo, que en esa sección no me diseño los primers, ¿sí? Acá, por ejemplo, objetivos o lo que es la región incluida, ¿sí? Que voy a seleccionar estos de aquí, estas llaves, para que en esa región, por ejemplo, me incluya y me diseñe los primers. Si es que previamente, por ejemplo, no seleccioné o no busqué, por ejemplo, la secuencia, en qué secuencia tengo que diseñar los primers. Entonces, en este caso, bueno, solo por ejemplo, digamos, voy a seleccionar, digamos, esta parte de aquí. Voy a poner que en esta sección, sí, aquí ya se pusieron lo que son los signos, que en esta sección se excluya para el diseño de los primers y que, por ejemplo, solamente esta sección desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, me incluya para lo que es el diseño de primers. Entonces, en este caso, como para hacer, por ejemplo, una PCR para coronavirus, lo que yo voy a hacer es una PCR en tiempo real, ¿sí? No una PCR convencional. Entonces, para una PCR en tiempo real voy a necesitar 3 sondas, ¿no es cierto? El primer forward, el primer reverse y la sonda de oligonucleótido. Entonces le voy a dar clic aquí para que en el interior de los dos primers me diseñe también una sonda. Y luego si coloco, elija imprimaciones o pick primer, creo que sale aquí. Ya, y le damos pick. Yo no sé por qué no sale a la primera y hay que darle 2 veces. Ya. Y aquí ya están los resultados. Entonces, ustedes ven, aquí está el primer left, ¿sí? Y el primer right. Entonces, con la secuencia nucleotídica. Eso es lo que yo les decía que ustedes tienen que consultar para el trabajo, es la secuencia nucleotídica, ¿sí? Que la tenemos aquí. Bueno, aquí nosotros nos estamos inventando unos primers, ¿ya? Y yo les decía que consulten pues los primers que realmente se están utilizando actualmente para hacer la PCR en tiempo real. Entonces aquí está el primer forward, ya el primer reverse, ya que lo tenemos aquí descrito, y el internal oligo o la sonda de oligonucleótido que es la que va a estar marcada con fluorocromo. Entonces, si nosotros vemos, tenemos, por ejemplo, que el primer forward y el primer reverse tienen una longitud de 20 pares de bases, ¿sí? La temperatura melting, ¿sí? Varía un poquito, miren, entre la del forward y el reverse de 59.6 y 60.2. Esto nos puede traer un poquito de problemas al momento de hacer la PCR, ¿sí? Siempre debemos tratar que la temperatura, por ejemplo, miren, la temperatura de hibridación, incluso hasta de la sonda de hibridación también varía un poquito con respecto al primer forward y al primer reverse. Entonces, puede ser que no se alineen correctamente o no haya un 100% de homología entre los primers y los sólidos, ¿sí? Siempre hay que procurar que esta temperatura sea igual en los 3 sondas que estoy utilizando. Además, miren, aquí tenemos un pequeño inconveniente en donde me dice que el porcentaje de guanina, citosina, ¿se acuerdan cuando veíamos en sondas de hibridación? Tiene que ser por lo menos del 50%, ¿sí? Para que el primer no se desnaturalice muy rápidamente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, apenas el 47.6%, ¿sí? Entonces, debemos, por ejemplo, diseñar otros primers, buscar otra secuencia o, por ejemplo, buscar otra región a fin de que nos diseñe unos primers que tengan por lo menos el 50% de guanina citosina, ¿ya? Que es lo importante. Entonces, podemos seleccionar, por ejemplo, otra sección, digamos aquí, que estamos, bueno, aquí, quitemos esto, peguemos otra vez la secuencia, ¿ya? Entonces no voy a excluir nada que en toda la secuencia que yo coloqué, me haga los primers, ¿sí? Entonces nuevamente coloco elija imprimaciones, ¿sí? Ya, y vemos, por ejemplo, igual, tenemos lo mismo, ¿sí? 47.6 y todo eso. Pero bueno, ahí hay que hacerle hasta que realmente salgan las características que nosotros necesitamos. Entonces, en esta región, por ejemplo, están... sí, entonces aquí tenemos el primer forward que lo hace, por ejemplo, en el nucleótido desde el nucleótido 1501, ¿sí?
hasta el nucleótido 1651, que va a ser, por ejemplo, el primer reverse. Y internamente aquí tenemos en el color negro lo que es la sonda de hibridación. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estas secuencias, mandamos a diseñar los primers, mandamos a fabricar. Por ejemplo, la que yo conozco, que es la casa comercial Invitrogen, ¿sí? Entonces hacemos el contacto con esa casa comercial y les mandamos vía email y todo eso la secuencia nucleotídica que queremos que nos fabrique, ¿sí? Cuál es la forward, cuál es la reverse, y también mandamos, por ejemplo, la secuencia nucleotídica de lo que es la sonda, ¿sí? Para indicarles, por ejemplo, que nos diseñen sondas Tagman, que nos diseñen sondas Fred, o que nos diseñen, por ejemplo, las molecular Bacons. Ya eso se compra y luego, pues, bueno, cuando yo hice, a mí me mandaron después de un mes, ¿sí? No sé si ahora, por ejemplo, sea un poco más rápido, pero cuando yo hice se demoraron un mes o incluso un poco más, también no recuerdo muy bien, ¿sí? Pero se demoraron bastante. Entonces, hacemos eso y mandamos la secuencia vía correo electrónico y finalmente ellos la dirección y todo donde queremos que nos manden, enviamos lo que es el pago y finalmente ellos nos envían las secuencias nucleotídicas de cada uno de los primers, ¿sí? Pero ya les digo, nosotros tenemos que ver, pues, obviamente que los primers y la sonda pues tengan las condiciones necesarias para poder nosotros hacer la PCR. Así cuando ya coloquemos el programa en el termociclador, pues la temperatura, por ejemplo, sea 60 grados centígrados para los tres, ¿sí? Y que no haya inconvenientes en la hibridación, ¿sí? Aunque las variaciones en realidad son mínimas, sí, prácticamente 59.9 ya llega a 60, pero esas pequeñas cositas realmente nos pueden hacer que los primers no se unan, ¿sí? A la secuencia de ADN blanco y nosotros tengamos falsos negativos, ¿sí? Entonces, como les mencionaba ayer, realmente, bueno, no me acuerdo si les dije, pero, por ejemplo, cuando yo hice la PCR y todo eso, hice yo mi PCR casera, yo me demoré 6 meses en estandarizar, ¿sí? A pesar de que, miren, mis primers tenían la misma temperatura y, por ejemplo, no utilicé esta temperatura que, por ejemplo, a mí me salía aquí, ¿sí? Entonces me tocó variarla un poco. ¿Por qué? La temperatura va a depender también de la altura sobre el nivel del mar, o sea, van a influir altísimos factores. El termociclador que estoy utilizando, o sea, muchos factores pueden cambiar en mis condiciones para hacer una PCR. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa en realidad es la práctica. Entonces, aquí, por ejemplo, me sale esa temperatura, pero a mí me tocó variarla, no me acuerdo cuántas ocasiones, pero me demoré, ya les digo, 6 meses y yo trabajaba todito el día, a veces me quedaba hasta las 11, 12 de la noche, trabajaba el fin de semana y me demoré así 6 meses. Entonces, es un poquito de paciencia en realidad hacer todas estas cosas. Ya, eso. No sé si tienen tal vez alguna pregunta sobre esto. No sé si a ustedes sí les salió, si pudieron hacerlo. Sí, pero sale en inglés. Pero bueno, yo utilizo siempre el Chrome. Yo no utilizo ningún otro navegador. A mí me gusta bastante el Google Chrome porque realmente me traduce y le tengo que me traduzca. Entonces, prefiero tenerlo siempre en el Chrome. Es el navegador que a mí me gusta siempre. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Así se hace normalmente. Entonces, y de ahí, pues obviamente, si ustedes ya están avanzados en los estudios, pues entonces van a tener diferentes cosas más que hacer, capacitarse, por ejemplo, en otros programas informáticos, dependiendo del estudio que ustedes quieran hacer, ¿sí? Y así es más o menos lo que se trabaja en biología molecular. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. No, listo. ¿No? Ya listo, chicos. Eso sería todo en realidad por el día de hoy. Entonces, de aquí nos vemos la siguiente semana, que tienen que subir lo que son el informe. No, el informe de la práctica ya está, sino lo de lo de la publicación, ¿no es cierto? Los gráficos de la publicación, que les toca pues ya exponer la siguiente semana. ¿Sí? Y eso sería todo, chicos, por el día de hoy. ¿Cómo le dicen? ¿Puedes repetir, por favor? Es que le escuché recortado.
No, que ya nos vemos pues la siguiente semana con lo que ustedes tienen que exponer respecto a la publicación. Sí, y con eso creo que sería todo por el día de hoy. No tenemos nada más pendiente. Ya le dicen gracias. Gracias. Listo, chicos, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Liz. Gracias, Licen.